Good morning, children. Today I'm going to talk about the verb to be past. Niños, buenos días, ¿cómo están? Espero hayan podido disfrutar sus vacaciones, se hayan podido relajar un poco, divertir un poco en casa y ahora regresar a clases recargados. Bien, el tema de hoy es acerca del verbo to be, pero ya en forma pasada, ¿ok? Nosotros ya conocemos muy bien la forma del verbo to be en presente, pero ahora vamos a ver la forma del verbo to be en pasado. Let's go, empecemos. Como un breve repaso, observamos aquí a todos los pronombres. Ya lo conocen: I, you, he, she, it, we, you, they, ¿verdad? I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso o esa, we, nosotros, nosotras, you en plural, ustedes, they, ellos o ellas, ¿verdad? Este tema de los pronombres ustedes también ya lo saben, era solamente un repaso. Seguimos. También hay que recordar que el pronombre it es un pronombre que uso para cualquier elemento excepto personas, ¿verdad? Puede ser para nombrar una cosa, para algún animal, alguna fruta, verdura, país, color, ¿verdad? Cualquier elemento que no sea persona. El pronombre it. Pero este pronombre it tiene su forma plural también, ¿verdad? En este caso, el plural de it va a ser they. Por ejemplo, tengo una manzana, the apple. A esa manzana yo puedo reemplazarle por el pronombre it, ¿verdad? Pero si veo o me menciona manzanas, ya en forma plural, 2, 3, 4 manzanas, ya no puedo decir it, porque ese pronombre it solamente se refiere a un solo elemento, a uno solo. Por lo tanto, como son varias manzanas, tendré que usar el pronombre they. Es por eso que me dice mi regla que el plural del pronombre it va a ser they, ¿ok? Avanzamos. Verbo to be en pasado. Si el verbo to be en presente significaba ser o estar, el verbo to be en pasado va a significar era o estaba. ¿Por qué? Porque su propio nombre lo dice, ¿verdad, niños? Pasado, que ya pasó. Por lo tanto, va a ser era y va a ser estaba. Veamos este pequeño mapa conceptual. Tenemos primero la forma presente del verbo to be, present. Ustedes ya saben que hay 3 verbos to be en la forma presente. El verbo to be am, el verbo to be is y el verbo to be are, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero el tema de hoy consiste en aprender y conocer el verbo to be en forma pasado. ¿Cuáles son? Solamente vamos a tener 2 verbos to be en forma pasado. El primero va a ser was y el segundo será were. Ok, repito, 2 verbos to be en forma pasado, was y were. ¿Qué significa was? Era o estaba. ¿Qué significa were? Era o estaba también, ¿verdad? Ya vamos a ir conjugando cada verbo to be en pasado con su respectivo pronombre. Empecemos entonces a relacionar. Ya sabemos que tenemos 2 verbos to be en pasado. A were y a was, ¿verdad? O was y were también, ¿ok? Solamente hay 2 verbos to be en pasado. Vamos a empezar a relacionar cada verbo to be con cada pronombre. Empezamos con I, yo. I, ¿con qué verbo to be va? I was, ¿ok? I was. Seguimos con you. You, ¿con qué verbo to be va? You were, ¿ok? You va a ir con el verbo to be, were. Seguimos con he, él. He. He was, ¿ok? He was. She. Con was también. She was.
It también va a ir con was. It was. Seguimos con we, nosotros o nosotras. We were. ¿Ok? We were. Seguimos con el otro you. Ay, qué fácil. Igual. Ambos you van con were. Y por último, they, ellos o ellas. They were. ¿Ok? A ver, préstenme atención en esta parte para la pronunciación. Voy a repetir pronombre con su respectivo verbo to be, ¿ok? I was. You were. He was. She was. It was. We were. You were. They were. Si se han dado cuenta, niños, todos mis pronombres que en mi forma presente iban con lo que corresponde al verbo to be am y al verbo to be is, ahora van de la mano con el verbo to be was en pasado. Mientras que todos mis pronombres que iban con el verbo to be are, ahora van de la mano con mi verbo to be were en pasado. ¿Qué quiere decir? Que he sustituido en este tema del pasado, en vez de usar am e is, estoy usando was. Y en vez de usar are, estoy usando were. ¿Ok? Aquí tengo las conjugaciones. ¿Ya? Vamos a aprender entonces qué significa cada conjugación. Primero me menciona I was. I was va a tener dos significados. ¿Ok? Va a significar yo era o yo estaba, ¿cierto? Pasamos al you were. You were también va a tener dos significados. You were. Tú eras o tú estabas. ¿Vale? Pasamos a ver he was. He was. Él era o él estaba. Seguimos con she was. She was. Ella era o ella estaba. Seguimos ahora con it was. It was. Eso o esa era. Eso o esa estaba. Siguiente. We were. We were. Nosotros o nosotras éramos. Nosotros o nosotras estábamos. You are. Pero este you aquí está funcionando como plural, ¿ok? Como ustedes. You are. Ustedes eran o ustedes estaban. They were. ¿Qué significa el they were? They were. Ellos eran o ellas estaban. Ellos o ellas, ¿verdad? De acuerdo al género. Seguimos. Ahora, ¿cómo va a ser mi forma negativa? Tengo el was y tengo el were, ¿verdad? ¿Qué palabra le tengo que agregar a esos verbos to be en pasado para que se vuelva negativo? Pues fácil, ¿verdad? Muy fácil. A ese was le tengo que agregar el not. Was not. Si mi oración ya tiene ese was not, pues ya está negando toda mi oración, ¿verdad? Pero ese was not se puede convertir a una sola palabra. Ese was not se va a fusionar, se va a contraer y se va a convertir en wasn't. ¿Ok? Was not, wasn't. Si yo quiero usar el was not en mi oración, está bien. Si quiero usar wasn't, también está bien. ¿Ok? Ambos términos son válidos, ambos términos están bien. Pasamos a ver entonces con el verbo to be en pasado were. A ese were, ¿qué palabra le tengo que agregar para que se vuelva negación, para que niegue la oración? Sería were not, ¿verdad? Were not.
Pero ese were not también se puede juntar en una sola palabra, se va a contraer. Entonces, were not se podría convertir en weren't. De la misma forma, si yo quiero usar en mi oración negativa were not, lo puedo hacer porque está muy bien. Pero si quiero usar weren't, también está muy bien, ¿cierto? Entonces concluimos la parte de negative diciendo que la negación de was es wasn't y la negación de were es weren't. Veamos la forma interrogative, la forma de pregunta. Fácil, ¿verdad? Este verbo to be was va a pasar adelante. Y de ahí va a ir lo que resta de mi oración. Lo mismo pasa con were. Ese were va a estar adelante de toda mi oración y lo mismo se mantiene. ¿Ok? Veamos algunos ejercicios para poder comprender mejor estas tres formas de afirmativo, negativo y pregunta. Por ejemplo, aquí me menciona al pronombre you. ¿Ok? You. Y yo ya sé que you va acompañado del verbo to be en pasado, were, ¿verdad? You were my teacher. Tú eras mi profesora. Tú eras mi profesora. Recuerden que estamos hablando del verbo to be ahora, pero de forma pasado, ¿ok? Estamos hablando en pasado. Tú eras mi profesora. ¿Cómo niego esa oración? ¿Cómo digo, tú no eras mi profesora? Fácil, ¿verdad? Es lo que les estaba mencionando, lo que ya aprendimos. A ese were le voy a agregar la palabra not o simplemente se va a convertir en weren't, ¿verdad? You weren't my teacher. Tú no eres mi profesora. Tú no eras mi profesora. Estamos hablando en pasado. Tú no eras mi profesora. ¿Cómo será la forma de pregunta? Were you my teacher? ¿Eras tú mi profesora? ¿Vieron que ese were pasó a estar primero en mi pregunta? Sí, ¿verdad? Cuando yo quiero formular una pregunta, el verbo to be va a estar siempre adelante. Entonces, you were my teacher. Tú eras mi profesora. You weren't my teacher. Tú no eras mi profesora. Were you my teacher? ¿Eras tú mi profesora? ¿Vale? Veamos otro ejemplo. Aquí ya tengo al pronombre she. Y yo ya sé que el pronombre she va acompañado del verbo en to be en pasado was, ¿verdad? She was sitting in my chair. Ella estaba sentada en mi silla. Ella estaba sentada en mi silla. Ahora, esa es mi forma afirmativa. Lo que voy a hacer ahora es cambiar esa forma a negación, a forma negativa. ¿Qué tendría que colocar para que mi oración diga ella no estaba sentada en mi silla? Pues fácil. A ese was le tengo que agregar la palabra not, o si no, ese was se va a convertir en wasn't, ¿verdad? She wasn't sitting in my chair. Ella no estaba sentada en mi silla. Veamos la forma de la pregunta. Was she sitting in my chair? ¿Estaba ella sentada en mi silla? De igual forma, ya vieron que el verbo to be va adelante siempre y cuando quiera formular una pregunta, ¿verdad? Entonces, she was sitting in my chair. Ella estaba sentada en mi silla. She wasn't sitting in my chair. Ella no estaba sentada en mi silla. Was she sitting in my chair? ¿Estaba ella sentada en mi silla? Ok, veamos otro ejemplo para poder seguir practicando este tema. Ahora, aquí tengo al pronombre I. Yo. I. Y yo ya sé que el pronombre I tiene que ir acompañado del verbo to be en pasado was, ¿verdad? I was thin. Yo era delgada o flaca. Yo era flaca. ¿Qué tengo que hacer para decir yo no era flaca?
Fácil, ¿verdad? A ese was le agrego la palabra not, o si no, ese was se va a convertir en wasn't. I wasn't thin. Yo no era delgada, ¿verdad? ¿Cómo será la pregunta? Was I thin? ¿Era yo delgada? De igual forma, ese was pasa a primer lugar, pasa a ser el primero en mi pregunta, ¿verdad? I was thin. Yo era delgada. I wasn't thin. Yo no era delgada. Was I thin? ¿Era yo delgada? ¿Ok? A ver, un ejemplo más. Ahora tengo the apple, la manzana. ¿Qué pronombre puede sustituir a la manzana? A ver. It, ¿verdad? El pronombre va a ser it. Y yo ya sé cuál es el verbo to be en pasado que acompaña a it. Ese verbo to be es was, ¿verdad? The apple was delicious. La manzana estaba deliciosa. Como digo ahora, la manzana no estaba deliciosa. A ese was le agrego la palabra not, o si no, ese was se va a convertir en wasn't, ¿verdad? The apple wasn't delicious. La manzana no estaba deliciosa. Ahora, ¿cómo pregunto? Was the apple delicious? ¿Estaba la manzana deliciosa? ¿Verdad? The apple was delicious. La manzana estaba deliciosa. The apple wasn't delicious. La manzana no estaba deliciosa. Was the apple delicious? ¿Estaba la manzana deliciosa? ¿Vale? Bien, lo que vamos a ver ahora aquí, niños, es de la forma presente al pasado o de la forma pasada al presente. Vamos a ver ambas partes que les va a ayudar a desarrollar su ficha, ¿ok? Presten atención a esto. Por el lado izquierdo tengo la forma en presente y por el lado derecho tengo la forma en pasado. ¿Qué quiere decir? Se han dado cuenta que las oraciones son las mismas, ¿cierto? ¿Sí? Las oraciones son las mismas, pero el objetivo de esta parte es que la misma oración me hable de la forma presente y a la vez de la forma pasada. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Solamente voy a tener que colocar el verbo to be que corresponde en cada espacio. Empezamos con la primera oración en la parte izquierda. Dice, my soup, tengo un espacio, hot. Tiene que decir ahí, mi sopa está caliente. ¿Por qué? Porque estoy hablando de presente, ¿ok? Mi sopa está caliente. ¿Qué verbo to be puedo usar? Recordemos que si estoy hablando de la forma presente, tengo tres verbos to be. Am, is y are, ¿verdad? Entonces, uno de esos tres verbos to be va a ser el correcto. Nos preguntamos, my soup, mi sopa. Mi sopa, ¿por qué pronombre puede ser reemplazado? Mi sopa. Por it, ¿verdad? Mi sopa puede ser reemplazado por it. Entonces les pregunto, it, ¿con qué verbo to be va acompañado? ¿Con am, con is o con are? It, con is, ¿verdad? My soup is hot. Mi sopa está caliente. Bien, vamos a ver ahora la misma oración, pero en forma pasado, ¿verdad? Entonces ya en esta parte de la forma pasado voy a usar solo dos verbos to be. El verbo to be was y el verbo to be were, que son verbos to be en pasado que ya lo hemos conocido el día de hoy, ¿verdad? Nos preguntamos de igual forma, my soup. My soup, ¿por cuál de los pronombres puede ser reemplazado? Por it, ¿verdad? Y ya sabemos también que it va a ir acompañado del verbo to be en pasado, was, ¿verdad? My soup was hot. Mi sopa estaba caliente. En la primera oración dice, mi sopa está caliente. ¿Por qué? Porque me habla del presente. Pasamos a la segunda oración. Mi sopa estaba caliente. ¿Por qué? Porque aquí ya habla de
pasado. Vamos a ver entonces el segundo ejemplo. Tenemos como pronombre al pronombre they, ¿vale? They. Estamos en la forma presente. They. ¿Con qué verbo to be en presente va acompañado? ¿Con am, con is o con are? A ver. They are, ¿verdad? Very good. They are my friends. Ellos son mis amigos. Vamos a la misma oración, pero ahora en forma pasado. Tengo el pronombre they. Entonces, ¿qué verbo to be en pasado usaré? ¿Será el verbo to be was o el verbo to be were? Ya sabemos que el pronombre they va acompañado del verbo to be en pasado were, ¿verdad? They were my friends. Ellos eran mis amigos. Entonces comparamos. ¿Cómo es la forma presente? Ellos son mis amigos. ¿Cómo es la forma pasado? Ellos eran mis amigos, ¿cierto? Veamos un último ejemplo, a ver. Tenemos como pronombre a Shirley. ¿Quién es Shirley? Shirley es ella, ¿verdad? She, ella. She, ¿con qué verbo to be en presente va acompañado? ¿Por am, is o are? Shirley is, ¿verdad? Shirley is happy. Shirley está feliz. Pasamos a la misma oración, pero ahora en pasado. Shirley, ¿quién es Shirley? Ella, ¿verdad? She. ¿Y qué qué verbo to be en pasado va acompañado por she? ¿Será was o será were? Shirley was, ¿verdad? Shirley was happy. Shirley estaba feliz. Comparamos entonces las dos oraciones. Shirley está feliz, presente, ¿verdad? Shirley estaba feliz, pasado. Entonces, esa es la diferencia. Por un lado, tenemos al verbo to be en presente y por el otro, al verbo to be en pasado. ¿Ok? Thank you. Bueno, niños, eso sería todo por hoy. Espero que hayan podido comprender este tema del verbo to be, pero en su forma pasado. Ya nos encontramos más ratito para poder realizar la clase a través del Zoom y hacer más ejercicios, ¿ok? Para poder complementar este tema. Cuídense. Bye. Take care.